¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con su profesor Richard. Hoy vamos a hablar sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, primera fase, ¿no? Que va a comprender el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que va a gobernar de 1968 a 1975, ¿ya? El señor Velasco Alvarado que le da golpe de Estado al presidente Belaúnde Terry, ¿no? A finales de la década de los 60. Los militares tomaron el control político, conscientes de que había que impedir un desborde popular. Los antecedentes fueron la pérdida de la página 11, esta escandalosa pérdida, ¿no? Donde estaba realmente el precio que la IPC, que la empresa norteamericana iba a pagar al Estado peruano, pero se pierde, ¿no? Esta fue una causa principal, por lo cual Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que es jefe del combate conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Va a dar un golpe de Estado, ¿no? Lo cual va a sacar al presidente Belaúnde Terry y lo va a deportar hacia Argentina, ¿no? Había una crisis de reforma populista, como ya mencioné, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Va a estar en dos fases, uno gobernado por Juan Velasco Alvarado del 68 al 75 y la segunda fase va a estar por Francisco Morales Bermúdez del 75 al 80, ¿ya? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la primera fase. Recuerda, son dos fases, ¿ya? La primera, Juan Velasco Alvarado, la segunda, Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? El 3 de octubre de 1968 va a dar un golpe de Estado Juan Velasco Alvarado al presidente Belaúnde Terry, encabezado por la general de división Juan Velasco Alvarado. Canalizó el malestar popular y castrense ante el incidente de la página 11, la pérdida escandalosa. Supuso la caída y deportación de Belaúnde a la Argentina, ¿no? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Fernando Belaúnde es deportado a Argentina, ¿no? Propuesta, ¿cuál es la propuesta ideológica, el pensamiento de Velasco durante este gobierno de 7 años que va a guardar el Perú? ¿No? Uno de ellos fue el programa socialista anti-oligárquico, ante esas grandes personas de poder, influenciados por la cúpula militar formado en el CAI, ¿no? El CAI, recuerda que el CAI, ¿no? Es una institución creada en el gobierno de Odría. No olvides eso, por favor. Los temas en debate con respecto al desarrollo nacional era el rol oligarquía, anhelo de justicia social y el nacionalismo. El nacionalismo, ¿por qué? Porque Juan Velasco Alvarado va a privatizar varias empresas, ¿no? Varias empresas extranjeras, en lo cual lo va a volver peruanas. Los primeros momentos de su gobierno de Juan Velasco Alvarado. Inmediatamente después del golpe militar, las Fuerzas Armadas presentaron el manifiesto revolucionario. ¿En qué consiste el manifiesto? Este manifiesto va a consistir por qué Juan Velasco Alvarado da el golpe de Estado. Va a sustentar cuál fue el motivo realmente y por qué las Fuerzas Armadas se alzaron con el presidente, ¿no? Ese es el manifiesto. Y también el 4 de octubre declaran la nulidad del acta de Talara, este acta de Talara, ¿no? ¿No? Que se firma en el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Y se pierde la página 11. Y el 9 de octubre anuncian la expropiación de la empresa, ¿no? La IPC, ¿no? Y la ocuparon militares del yacimiento de la Brea Pariñas y refinería de Talara. Ese día sería conocido como el Día de la Dignidad. Expropiar. No solamente la IPC, muchas empresas mineras, Velasco va a expropiar y lo va a volver peruanas, nacionales, ¿ya? El aspecto social. Para realizar los puestos en el estatus revolucionario se elaboró el llamado Plan Inca. ¿En qué consiste? Ojo, es pregunta de examen. ¿En qué consiste el Plan Inca? El Plan Inca es un programa de reformas, tanto educativa, reforma industrial, reforma minera, reforma, y la más principal, ¿no? La reforma agraria. La reforma agraria, lo que fue lo más principal en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no?
El plan Inca que proponía las reformas planteadas por el APRA y Acción Popular, poniendo en marcha la tercera vía, ¿no? Ni capitalista ni comunista, ¿no? Gobierno de Juan Velasco Alvarado. Aplicación de programas de reformas, ya que mencioné el plan Inca, fines, modernizar el Perú y democratizar. Objetivo de las reformas de Velasco: transformar la estructura del Estado, mejorar el nivel de vida de la población. A ver, en transformar la estructura del Estado, el Perú está pasando una crisis económica, una crisis de pérdida, ya que muchas empresas extranjeras no pagaban realmente los impuestos. Mejorar el nivel de vida de la población, más que nada el campesinado, que sufría el maltrato de los terratenientes. Establecer el principio de la autoridad y el respeto a la ley, establecer el gobierno autónomo y nacionalista, ¿no? De la privatización, ¿no? En lo social, ¿no? Va a crear lo que es el SINAMUS, Sistema Nacional de Apoyo, ¿no? A la Movilización. Y la reforma educativa, ¿no? Que es el Plan Inca. El Plan Inca, como te mencioné, el Plan Inca es un programa de reforma, ¿no? Vamos a hablar un poco de la reforma educativa, en qué consiste la reforma educativa, a qué se basa esta reforma, ¿no? Tuvo un triple finalidad de reforma, ¿no? Uno es lo que es extender las oportunidades educacionales a todos los peruanos, eliminar el analfabetismo y brindar una educación permanente, ¿no? La segunda sería proponer la creación del hombre nuevo, un hombre que critique, que participe y que sea solidario. Y la tercera, establecer un nuevo sistema educativo, educación inicial, ¿no? Educación básica, educación superior. Además, Velasco va a emplear lo que es el uniforme, el uniforme que hasta el día de hoy, ¿no? Mayormente los colegios estatales están utilizando, ¿no? Que identifique al escolar, al estudiante, ¿no? Y también lo que es la lengua materna, la lengua que los profesores tienen que enseñar en la lengua materna. Si está en la altura, si está en un pueblo muy alejado, andino, el profesor tiene que enseñar en lengua materna, para que así el alumno capte. En el Instituto de la Libertad de Prensa, ¿no? Esta libertad de prensa también es una reforma, ¿no? ¿Cuál fue su finalidad? Su finalidad fue controlar los medios de comunicación, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, la prensa, la radio, televisión. También va a expropiar los diarios El Expreso, El Extra, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para controlar los medios de comunicación. En la economía de Velasco, en este aspecto económico, ¿no? Velasco va a implantar un tipo primario de exportador basado en la exportación de materiales primas, debido a que la base industrial y la producción del mercado interno dependían de las importaciones para el consumo creciente de la población urbana. También acá en la imagen, la reforma agraria, ¿no? Ahí te lo explican qué consiste la reforma agraria, ¿no? Esta reforma agraria, ¿no? La reforma era una nueva antigua demanda de variados sectores ante el hecho de la desigualdad, distribución de la propiedad de las tierras, ¿no? En un país, y la situación de aguda miseria en el campo. El campesinado estaba pidiendo, estaba exigiendo que se les entregue tierras para trabajar, ¿no? ¿Y qué hace Velasco? Velasco lo va a dar. Va a expropiar las tierras de los terratenientes y les va a entregar al campesinado para que lo trabajen. ¿Ya? Para que trabajen. Tanto en la costa como en la sierra. ¿Ya? Por ejemplo, más tarde, Velasco, ¿no? Impulsa sistemas colectivos, ¿no? Como cuáles: el SAIS, ¿no? El SAIS, ¿no? Que es la Sociedad Agraria de Interés Social, y las Cooperativas Agrarias de Producción Social, que es el CAPS, ¿no? Y también va a establecer lo que es el Día del Campesino el 24 de junio, ¿no?
Velasco expropiaba las tierras de esos terratenientes y les entregaba al campesinado para que trabajen. Unos trabajaban bien, otros invertían, como otros no invertían bien en el Perú. ¿Qué más? La reforma industrial, ¿no? La creación de comunidades industriales, ¿no? También, ¿no? Velasco va a haber una ley, ¿no? Que se declaró de presente interés nacional el desarrollo industrial permanente y autosostenido, considerado primordial para la transformación socioeconómica, ¿no? Esencial para garantizar efectiva independencia económica del país. También pretendió mejorar las condiciones del trabajador mediante la creación de comunidades industriales, ¿no? Eso va a ser lo que es industrial, va a, también, ¿no? Lo que es el centro Minin Perú, que va a expropiar, el Electroperú va a expropiar, la pesca va a expropiar, ¿no? Y le va a cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, en la minería, lo van a, ¿no? En minería, en el petróleo, ¿no? Que estamos Petroperú. Esto, Velasco, lo que más resalta también en su reforma es la nacionalización petrolera de la IPC. La IPC en el Perú desde 1914, ¿no? Había extendido problemas con la renegociación de contratos lesivos al Perú. Toma de instalaciones en Talara fue una emblemática, ¿no? La IPC representaba hegemonía norteamericana, compensación económica a la estándar, ¿no? ¿Qué va a hacer Velasco? Velasco va a tomar la IPC, lo va a expropiar, y lo va a volver peruana, ¿no? Lo que hoy es Petroperú, ¿no? Petroperú, ¿ya? Pero Velasco tiene que pagar. A cada empresa que Velasco expropiaba tenía que pagar. Por ejemplo, la IPC pagó 70 millones de dólares por expropiar esta empresa y Volvera Nacional tuvo que pagar 70 millones de dólares. Y así cada empresa. La empresa minera tenía que pagar, la empresa pesquera tenía que pagar. ¿Quién exigía esto en la IPC? Estados Unidos. Estados Unidos exigía que Velasco tenía que pagar. Tenía que pagar. ¿Ya? Es en la, ¿no? Y en el aspecto internacional se entablaron relaciones comerciales y de asistencia militar con la URSS, con la Unión Soviética, por ejemplo. Unión Soviética. El fin de la primera fase, el fin del gobierno de Velasco, ¿no? Es por un golpe de Estado del general Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? Este señor le va a dar un golpe de Estado, a Velasco Alvarado, ¿no? Donde 2 años más tarde fallece enfermo. Es así donde termina este tema de Juan Velasco Alvarado, ya que es un breve resumen, ya que en la tarde nos estamos reforzando con las preguntas, con tu participación, con las dudas vamos a resolver, ya que es un tema bien amplio y en la noche estamos, ¿no? Exponiendo con mucho mejor, ¿no? Fundamentos. Ya que esto solamente es un breve repaso, una introducción del tema de hoy. Nos estamos viendo hoy en la noche en la plataforma Zoom.